Don Juan Ramón Rayo, bienvenido a esta su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mario? Joder, a ver cómo hago yo esto. Mira, eso que se oye es el libro de Juan Ramón Rayo. ¡Sorpresa! Bueno, para el que no le conozca, es que yo le conocía cuando era un bloguerito que estaba en el instituto y publicaba post de réplica a gente que osaba poner en cuestión alguna de sus ideas, y te imprimías un día el post por curiosidad y tenía 60 páginas y decías, no puede ser. Bueno, pues ahora Juan Ramón nos ha traído su anti-Marx, una crítica a la economía política marxista, editada en Deusto, que son 1600 páginas. Juan Ramón, ¿cómo lo haces? Bueno, te he de corregir, son 1776, que es... ¿Está hecho a posta? No, no está hecho a posta, pero bueno, dado que se da esa feliz coincidencia, al menos en la primera edición, en la segunda ya creo que no se va a dar, pero en la primera, el mismo año de la independencia estadounidense y de la publicación de la independencia de la riqueza de las naciones. De Adam Smith, efectivamente, ¿no? Sí, bueno, que cómo he escrito esto, pues con varios años de trabajo, claro, no es una cosa que se haya hecho en 2 tardes como algunos aprendían economía, sino pues a lo largo de bastantes años y primero pues con un ejercicio de lectura más o menos amplio y luego otro tanto de escritura, claro. Ya, mira, yo he consultado a varios amigos comunes que te van a hacer preguntas a lo largo de esta entrevista, bien por audio o bien te las voy a trasladar yo, ¿vale? Y el primero ha sido Carlos Rodríguez Baum, que ya sabes que es el mejor para hacer preguntas de hacer amigos, ¿no? Sí. Mira, te hago la suya, ¿eh? Dice, el marxismo ha sido refutado en la práctica, particularmente desde la caída del muro de Berlín, y en la teoría ha sido demolido por los liberales, empezando por von Haberck, ya a finales del siglo XIX. ¿Era necesario este libro? Y yo, maestro, le tengo que hacer esta pregunta de verdad. Después de 1776 páginas, y dice, sí, dale con él. Así que cuéntame, ¿por qué consideraste necesario este libro cuando tú ya estas cosas que te comenta Rodríguez Brown las sabías de sobra? Tenías leído a von Haberck y, evidentemente, viste el fracaso del comunismo real, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es una pregunta muy pertinente porque efectivamente entre los liberales, digámoslo así, pues se considera que la refutación de von Haberck, la conclusión del sistema marxiano, pues de alguna manera ya es el cierre definitivo de la teoría de Marx y la refutación final, ¿no? Yo creo que no es así, es decir, no solo porque con posterioridad a von Haberck haya habido réplicas y algunas interesantes que merecen ser a su vez contrarreplicadas, sino porque el libro de von Haberck, que solo por extensión yo creo que ya podemos intuir que no toca la misma variedad de temas ni con la misma profundidad, pues estamos hablando de un libro de 250 páginas aproximadamente, pues es un libro que primero no toca todos los temas que se tocan en este es la primera, yo diría, refutación sistemática de todos y cada uno de los puntos del marxismo, especialmente en economía, pero no solo en economía. Pero, por ejemplo, no sé, von Haberck no analiza la teoría del dinero de Marx, no analiza la teoría de las crisis económicas de Marx, no analiza la teoría de las clases sociales de Marx, no analiza la teoría del socialismo de Marx. Pues bueno, todo eso se añade, ¿no? Y aparte creo que la profundidad o al menos la diversidad de argumentos, porque tengo en cuenta las réplicas que se han dado a muchas de las críticas que hizo von Haberck en asuntos como la teoría del valor-trabajo, que von Haberck es verdad que la analiza, la toca, pero yo diría en ese aspecto de manera superficial. Hace unas pocas críticas en 2 o 3 páginas, yo le dedico 300 páginas a la crítica de la teoría del valor-trabajo, con lo cual obviamente algo más de extensión sí tiene. Y luego la teoría de la plusvalía, la crítica a la teoría de la plusvalía, la teoría de la explotación, como va a ver si la analiza, y yo creo que la analiza fundamentalmente bien. Pero claro, ahí ha habido mucho debate y ha habido muchas réplicas. Entonces aquí se profundiza de manera sustancial en ellas, con muchos más ejemplos, metiéndonos además de lleno en la perspectiva marxista. No es una refutación en muchos casos desde la perspectiva
subjetivista o liberal, que también, pero por ejemplo se hace el ejercicio de, bueno, aceptemos que la teoría del valor-trabajo es cierta, pero ¿aún así sería cierta la teoría de la explotación? Pues tampoco. Ajá. Juan Ramón, tienes un título, el título es es un título contundente, es un título que mucha gente podría decir, este es el típico título de literatura de combate y que puedes asociar incluso a un panfleto, digo un panfleto en el sentido no peyorativo de la expresión, ¿verdad? Sino un libro para polemizar y para invitar a la agitación política. Y sin embargo, no, ya estamos diciendo, es un texto académico, y es un texto que pretende una refutación integral, una refutación sistemática paradójicamente de un autor al que se ha vendido como el gran pensador y el gran sistematizador y el gran teorizador de la sociedad en su conjunto, y tú dices, bueno, pero es que lo que va a sorprender a mucha gente es que precisamente Marx no se caracteriza por haber sistematizado su pensamiento. De hecho, en buena parte de sus ideas lo que tienes que ir hacer una labor de rastreamiento, ¿no? Totalmente. Y aquí cuentas, perdona, y te digo más, dices el anti-Marx, y puedes decir, bueno, ya digo que no es literatura de combate, y que de hecho me he acordado del libro de Popper, de La sociedad abierta y sus enemigos, donde también hace lo mismo, ¿no? Dice, oiga, yo voy aquí a hablar del pensador, y este no es un libro de combate, el que quiere utilizarlo para sazonar sus argumentos en una literatura de combate, pero no lo es, ¿no? Y tú, de hecho, aquí invitas a marxistas de buena fe, ¿no? Es un libro que podrías dedicar a los marxistas de buena fe, como decía Hayek a los socialistas de todos los partidos, ¿no? O sea, a los marxistas de buena fe, porque dices, no, yo me he tomado en serio este trabajo y hago una crítica desde el punto de vista intelectual, ¿no? Sí, totalmente. Primero, aclarar que el título, efectivamente, mucha gente lo toma como casi un ataque a la persona de Marx. El libro no trata sobre la persona de Marx, más allá de un par de notas a pie de página extensas, eso sí, donde sí aporta ciertos detalles biográficos que creo que pueden ser relevantes para algunos de los argumentos, pero en términos generales no se entra, no es una biografía de Marx. Es un estudio, una investigación sobre su pensamiento y una sistematización de su pensamiento. El título es un guiño al anti-Düring de Engels, que justamente pues hizo algo parecido a lo que yo pretendo hacer con Marx, es decir, analizar el pensamiento de Düring, del socialista Düring, que rivalizaba en ese momento con las ideas de Marx, sí, y ir mostrando pues los puntos débiles de ese pensamiento. Luego, como muy bien dices, Marx sí quería ser sistemático, pero no llegó a completar su obra, eso hay que tenerlo presente. Escribió mucho, pero mucho de lo que escribió son borradores no publicados, y de hecho su obra cumbre ya es sabido, El Capital, son 3 volúmenes, y él solo llega a ver publicada y a autorizar la publicación del primero. El segundo y el tercero fueron editados por Engels. Uh-huh. Y hay que hacer una labor de reconstrucción en muchas ocasiones importante. Por ejemplo, se suele pensar que la teoría de las clases sociales de Marx es algo pues muy cerrado, trabajado, sí. Muy cerrado, muy sofisticado, pero esa es una labor que han hecho fundamentalmente los marxistas, no tanto Marx. Marx termina el volumen tercero del Capital con un capítulo de las clases sociales, y cuando dice, bueno, ¿qué es una clase social? Ahí termina el manuscrito, es decir, no llega a dar una definición de la misma. Y lo mismo con el socialismo, es decir, yo he dedicado un capítulo a la teoría del socialismo de Marx, y hay muchos marxistas que piensan que Marx nunca teorizó sobre el socialismo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente uno puede encontrar ideas sueltas en muchos textos que, si uno lo analiza, sí tienen una coherencia interna, pero no están sistematizadas o estructuradas en ningún texto único como tal, ¿no? Yeah. Entonces sí, yo me he tomado en serio la reconstrucción de aspectos del pensamiento marxista que no están claros. He expuesto además con mucha transparencia cuál es mi interpretación, cuál es mi lectura de Marx, que puede ser controvertida, no hay una única lectura posible de Marx. Afortunadamente el libro está trufado de referencias prácticamente en cada párrafo para que uno pueda ver, si yo hago una afirmación sobre qué piensa Marx, de dónde la saco de la obra de Marx. Yeah. Y luego, claro, es reconstrucción para destruir, es decir, para explicar cuáles son todos y cada uno de los fallos que tiene su pensamiento. Uh-huh. Por cierto, has hablado de Engels, hablando del anti-Düring, y yo te pregunto, ¿se puede escribir
el anti-Marx, o habría que ser más justo y decir anti-Marx Engels, porque hay mucha gente que dice, bueno, a Marx se le está adjudicando una obra que es que no es suya. Y dice, a lo mejor él tendría el genio, las concepciones y el poder de... Y dice, pero ahí el que le iba arreglando la casa, el sistematizador y el que velaba porque el trabajo fuera presentable, era Engels, que no era un mero asistente. No, efectivamente. Engels para mí Engels es muchísimo más claro que Marx en prácticamente todo. Es mucho más sistemático, mucho más ordenado y además, finalmente es quien publica los tomos segundo y tercero del Capital, pero al margen de eso, gran parte de lo que hoy conocemos como pensamiento marxista, por ejemplo, el materialismo histórico que se le atribuye a Marx, o incluso el uso de la dialéctica o de las leyes de la dialéctica como método de investigación y como análisis de la historia, eso es fundamentalmente, claro que está implícito en Marx, aunque muchos marxistas también lo disputan, que negan que la dialéctica sea el método que utiliza Marx o que haya una teoría de la historia en Marx, pero yo creo que sí, creo que se puede encontrar implícitamente en los textos de Marx, pero quien lo sistematiza y lo explica de manera ordenada es Engels. Lo que pasa es que Engels era... y esto pues son cosas que sí que conviene a lo mejor saber para cuando uno lee la obra, claro, sí son detalles de la biografía, pero que influyen en lo escrito. Engels era algo así como un siervo moral de Marx, es decir, le tenía una admiración absoluta y puso a disposición de Marx su vida, la vida de Engels. Y su hacienda. Su fortuna, efectivamente, y su tiempo, ¿no? Básicamente hay un detalle biográfico muy, muy claro, y es que Engels muere en el año 1895. Bueno, muere un año después de que concluya la publicación del tercer volumen del Capital. Es decir, es ese tipo de detalles donde te muestra, oye, los últimos años de su vida aguantó vivo con un objetivo, con una empresa vital que era haber publicado el Capital, lo completó y al poco murió. Entonces, entregó su vida claramente a Marx. Y sí, yo interpreto muchas de las cosas de Marx a través de Engels, no todas, pero sí la mayoría, porque Engels no tenía ninguna voluntad de distorsionar a Marx, todo lo contrario, quería reflejar fielmente cuáles eran sus ideas, y aparte Engels hablaba muchísimo, se carteaba muchísimo con Marx, por tanto probablemente sea la persona que mejor llegó a entenderle, con lo cual tiene sentido desde mi punto de vista interpretar las lagunas o las ambigüedades que puede haber en Marx a través de Engels, aunque bueno, muchos marxistas niegan que esto sea conveniente, que una cosa es Engels, la otra es Marx y que no hay que analizar a Marx a través de Engels. Yo creo que en general tiene bastante sentido, y además si uno lee a Marx desde esa perspectiva, su obra me resulta bastante más coherente y lógica. Has dicho que has hecho un ejercicio de crítica intelectual, pero que no has podido sustraerte a hacer algún comentario sobre el personaje. Bueno, y en Twitter, de hecho, alguna vez has puesto vaya personaje. Y por ahí también va, porque además está muy relacionado con la crítica que se puede hacer a alguien que venía a hacer tabla rasa con el mundo, que aquí también lo dices, dice, que este no es un filósofo que se dedicara a especular, que es que este venía con un programa de transformación radical de la vida, por supuesto. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores para valorar al personaje. Y de hecho por ahí también va la pregunta que te traslado de Manuel Llamas, y dice, después de haber estudiado a Marx en profundidad y al margen de su obra académico-ideológica, ¿qué opinión te merece como persona y cómo le describirías? Y de nuevo, incido en la relevancia de este tipo de preguntas a la hora de valorar a este personaje, porque sí que su concepción era integral y había que ver si predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Y si su idea que tenía, la idea que tenía de la sociedad, se ajustaba o no a lo que él mismo estaba viendo, si se comprometía. Acabas de decir algo muy interesante. Engels dio la vida por Marx. ¿Marx dio la vida por el marxismo? ¿Marx dio la vida por alguien? Es decir, yo creo que sí que es relevante preguntar por la persona, ¿verdad? Yo justamente sí diría que Marx dio la vida por... quizá no por el marxismo, porque bueno, ya sabemos que lo que él veía como el marxismo tampoco lo reconocía como tal, la famosa frase de yo no soy marxista, que recoge Engels.
pero sí dio su vida por el movimiento obrero y por lo que él entendía que era su contribución a la revolución, que era básicamente explicar el funcionamiento real del sistema capitalista para despertar e iluminar al movimiento obrero y que éste se pudiese constituir como clase para sí y a partir de ahí hacer la revolución una vez el capitalismo estuviese materialmente maduro y hubiese llegado a su final. Marx sí dio la vida por el movimiento obrero. El problema es que no dio solo su vida, sino que probablemente sacrificó, entre comillas, la vida de muchas otras personas que, bueno, puede que estuviesen de acuerdo con ello o puede que no. Ya he comentado en alguna otra entrevista la carta que le escriba a la FARC, al que sería su futuro yerno, donde le dice: bueno, antes de que te dé el consentimiento para casarte con mi hija, me tienes que demostrar que eres una persona de posibles, porque no parece que seas muy fuerte como para trabajar en una fábrica y por tanto quiero saber cómo se va a mantener mi hija y esto aún no lo hemos aclarado y hasta que no se aclare no te voy a dar el consentimiento y no me vale que me digas que tu familia tiene un buen patrimonio porque yo no sé si tus padres se van a comprometer a mantenerte, no sé qué herencia te van a dejar y todo esto hay que aclararlo antes de que te pueda dar el consentimiento. ¿Y por qué le decía Marx esto a la FARC? Le dice, porque mira, yo he entregado mi vida al movimiento obrero y he embarcado en ese proyecto a mi familia. Y si fuera ahora, yo no me volvería a casar. No tendría familia ahora mismo. Estaría solo y me dedicaría únicamente a esto. Yeah. Y como no quiero que mi hija, si no quiere, pues atraviese una suerte similar a la que ha atravesado mi mujer, pues te pregunto todo esto para ver si la puedes mantener, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Marx lo dio todo por el movimiento obrero hasta el punto de que se convirtió en una persona con una nula empatía hacia terceros. En Twitter ya comenté, y también lo he mencionado en otras entrevistas, el que para mí es quizá el detalle o la muestra donde Marx expresa esa nula empatía hacia terceros. Y hemos dicho que Engels era su mejor amigo, fueron amigos durante 40 años, Engels le entregó absolutamente todo lo que tenía, no todo, pero todo lo que le pedía se lo entregaba. Y en el año, si no recuerdo mal, 63, Engels le escribió una carta a Marx, no vivían en la misma ciudad y se carteaban y se comunicaban así, diciéndole: mi esposa acaba de fallecer. Llevaban alrededor de 14, 15 años juntos y Engels estaba muy afligido. Y Marx le contesta a esa carta diciéndole: cuánto lo siento, ojalá se hubiese muerto mi madre, porque es un detalle bastante escabroso. Marx estaba pensando a ver cuándo cobraba la herencia y bueno, sí, se le escapaban de vez en cuando este tipo de detalles. No tenía muy buena relación con la madre y demás. Pero bueno, después de este primer párrafo, dándole el pésame, acto seguido le dice: necesito dinero. Sí. En la misma carta en la que tenía que consolar a Engels, ya le está pidiendo dinero. Y Engels le responde con el tiempo muy frío. Las cartas entre Marx y Engels siempre eran muy amistosas, muy cómplices, y le contesta muy frío diciéndole: ya te dije que no tenía ahora mismo dinero para poder entregarte, no sé por qué me lo vuelves a pedir, aparte ahora mismo tengo la cabeza en otro sitio, pero bueno, si necesitas dinero voy a intentar organizar alguna línea de financiación con el banco, pero al final le termina medio diciendo: pero eso será todo o no me pidas más, algo así. Y Marx, claro, se da cuenta de que había metido la pata y le contesta en otra carta: perdona, nada más enviar la carta ya me di cuenta de que había sido muy poco sensible contigo, no sé, estoy muy agobiado por las deudas y por mi mujer que me está pidiendo que te pida dinero y tengo muchos conflictos en casa y escribí una carta que no debería haber escrito. Y Engels le vuelve a contestar: me alegro mucho que me digas esto porque no querría, después de haber perdido a mi esposa, perder también a mi mejor amigo de 20 años. Y luego Marx le vuelve a decir, perdón, le vuelve a echar la culpa a la mujer: perdona, pero es que mi mujer no se creía que no nos estuvieses ayudando económicamente y tuve que escribir la carta donde ella viera que efectivamente te estaba pidiendo dinero, con una metida de pata muy grande, etc. Bueno, creo que esta anécdota expresa claramente que a Marx le daba todo igual, salvo completar su obra, trabajar, escribir para iluminar el movimiento obrero. Entonces,
que necesitaba dinero para seguir escribiendo porque si no, no pagaba las facturas y lo echaban de casa, pues aunque tu mejor amigo, que es el que te ha estado manteniendo y te va a seguir manteniendo además, se le haya muerto su esposa y esté destrozado, despachas el pésame rápido y le dices, oye, dame más dinero, necesito más. Y dame más dinero, ¿no? También se ha dicho que Marx, y ahí lo han emparejado con Lenin, y dice, bueno, sí, da la vida por un movimiento obrero, pero lo último que hacía era compartir los males del movimiento obrero y saber cuál era la realidad real, y perdón por la redundancia, en la que vivía el movimiento obrero. Y algunos críticos, por ejemplo Paul Johnson, además decían, no solo eso, sino que para salir adelante con su obra incurría en deshonestidades como falsificar estadísticas de las que se nutría para escribir sus textos, ¿no? Eso lo incluiré en la segunda edición. Bueno, ya está prácticamente en imprenta, ya está escrito, pero no aparece en la primera una nota donde explico efectivamente las falsificaciones de las estadísticas laborales inglesas en las que basa el capítulo 15 del tomo primero del Capital. Bueno, los autores que denuncian esto, que son dos economistas de Cambridge de finales del 19, no llegan a llamarlo como tal manipulaciones, aunque sí dicen esto es casi una manipulación, o podría llegar a serlo. No lo acusan de manipular porque no saben si es un error o una trampa deliberada, pero bueno, sí que lo dejan entrever. Sí, efectivamente, y esto también es relevante, ¿no? Al menos para ciertas críticas que se hacen, la crítica al polilogismo, básicamente que solo los obreros pueden entender la lógica y el movimiento obrero, y los burgueses no pueden entender la ciencia marxista de la historia, que no es algo que Marx dijera, esto también quiero dejarlo claro. Yo, después de haber leído a Marx, no encuentro mucha base para el polilogismo, pero sí es una idea que sobrevuela en ciertos círculos marxistas. Tú, por ejemplo, teóricos rusos, Bukharin, por ejemplo, se ascriben mucho, se acercan mucho a dar apoyo a este polilogismo. Y claro, esto es relevante porque Marx y Engels no eran proletarios. Podemos decir que quizá Marx no era un capitalista, sería un autónomo, una especie de autónomo que vive pues de escribir en prensa, del mecenazgo de Engels. No vivía en muchas ocasiones mal, es verdad que pasó años, sobre todo en los 50, muy fastidiado, pero a partir de los 60 y 70 Engels le garantiza unos ingresos anuales que hoy serían equivalentes a 50.000 euros al año, que para hacernos una idea eran 10 veces el salario medio de un obrero en Inglaterra en aquel entonces. Claro. Pero claro, digo, Marx no era un proletario, era quizá un autónomo, un mantenido, no en el mal sentido del término, sino pues patrocinado, pero Engels desde luego no era un proletario, es decir, Engels termina su vida con un patrimonio superior a los 10 millones de euros actuales. Y vivía de rentas, es decir, a partir de los 60 vende su participación en la empresa de su padre y empieza a vivir de rentas invirtiendo en bolsa y ganando dinero. No trabajó a partir de ese momento, y fue precisamente a partir de ese momento, cuando no trabajaba y vivía de rentas, cuando escribió la mayoría de sus obras donde interpretaba el movimiento obrero. Juan Ramón, otra pregunta de Domingo Soriano, y esta tiene bastante miga, ¿no? Y es, ¿cómo explica el éxito de Marx? Un autor oscuro y complicado de leer, ha sido el más influyente de la historia. Haces, además, aquí lo comparas con los grandes nombres de la religión y dices, ha tenido una importancia comparable a la de Jesucristo, por la manera en que ha transformado realmente sociedades. Dice, pero a diferencia de los grandes referentes religiosos de Cristo, de Mahoma, de Buda, dice, este venía proclamando la antirreligión, es decir, lo decía enarbolando la ciencia, ¿no? Pero es muy oscuro y bueno, ya siempre se ha dicho, como que decía Reagan, ¿no? Un marxista es alguien que dice que ha leído Marx, y un antimarxista es el que lo ha entendido. Pero bueno, casi nadie se ha leído El Capital. En fin, es decir, sus obras son oscuras, está muy disperso, el pensamiento hay que rastrearlo, como tú has dicho, y eso no lo ha hecho casi nadie. Entonces, ¿cómo explicas
tú has dicho, ¿no? Que el marxismo ofrece una coherencia muy estimulante y una visión del mundo muy estimulante. Bueno, pero eso también lo hacían los socialistas utópicos, ¿no? Y muchísima literatura socialista y hay grandes nombres no solo de la filosofía, sino de la propia literatura, y no lo han conseguido. ¿Cuál ha sido el éxito o por qué Marx es Marx en este sentido, Juan Ramón? Bueno, este es un tema interesante que no analizo en el libro, pero es decir, por qué Marx tuvo el éxito que tuvo y otros autores a los que él consideraba idealistas, es decir, que pensaban que solo con la reforma de la conciencia era suficiente como para reformar la sociedad, y Marx insistía en que no, hay que cambiar las condiciones materiales para que haya reforma social. Pero ya digo, este tema no lo analizo en el libro, pero es interesante, y ya hace un par de semanas, un mes, se ha publicado en el Journal of Political Economy un paper que está generando mucha polémica y que tiene una tesis muy sugerente de Philip Magnes, que es un autor bastante cercano, incluso bueno, de la escuela austríaca. Sí. Y Magnes hace un análisis econométrico de las citas de Marx y hace un escenario contrafactual de qué habría sucedido con las citas de Marx si no hubiese habido Revolución Rusa. Y básicamente lo que haya es que, pues bueno, no es que Marx hoy estuviese desaparecido, pero que sería un autor de tercera o de cuarta que hoy prácticamente nadie citaría, salvo en historias del pensamiento económico. Qué interesante. Con lo cual, él atribuye el éxito de Marx a la Revolución Rusa. Es decir, que es un éxito de, si lo queremos, propaganda política. Precisamente porque los que ganan la guerra civil en Rusia son marxistas. Sí. Ellos se encargan posteriormente de difundir el pensamiento marxista por todo el mundo, de amplificarlo. Es decir, no estoy diciendo tampoco que no se conociera más, ni mucho menos, pero no a esos niveles de prácticamente de profeta, que bueno, hasta cierto punto podría tener sentido, ¿no? Porque si Marx profetizó la revolución y la revolución llega a Rusia, pues parece como que sus ideas, aunque él tampoco esperaba exactamente que llegara a Rusia, pero bueno, parece que sus ideas se confirman. Es verdad que la tesis es polémica y que hay mucho debate, porque antes de la Revolución Rusa ya estuvo la Revolución Espartaquista, por ejemplo, que también era de inspiración marxista, o el Partido Socialdemócrata Alemán en sus orígenes era marxista, y claro, para ser marxista pues Marx ya tenía que tener una cierta influencia, pero aún así el análisis econométrico que hacen de las citas es el que es, y es correcto, y nadie lo ha tumbado. Por tanto, creo que sí que es sugerente y bastante verosímil pensar que gran parte de la importancia que tiene hoy Marx es una importancia construida a posteriori por la propaganda soviética o por la propaganda marxista desde aquellos partidos que habían tomado el poder. Bueno, es que eso de hecho ha sucedido con otros grandes movimientos exitosos, ¿no? Con el cristianismo, con el Islam. Con el Islam, de hecho, hay algún autor que niegan la existencia histórica de Mahoma y que dicen que todo es una reconstrucción posterior para justificar una conquista militar, ¿no? Claro. En fin, este tipo de cosas evidentemente tampoco son... no sería la primera vez que ha sucedido algo así. Bueno, y ahora vamos con la drogadura, Juan Ramón. Ahora vienen los que han hecho preguntas de ¿pero por qué razón, no? Juanma López Zafra me dice que va desde el dinero como mera mercancía y la concepción marxista de inflación hasta la monetarista de Ritterhausen en paro forzoso y capital. Entonces, cuando se debió de pensar, coño, ¿qué le he escrito a Mario en un WhatsApp? Y ha dicho, ¿cómo explicarle a un marxista que está equivocado en su concepción del dinero? Te traslado esta pregunta, Juan Ramón. Bueno, dedico un capítulo entero al dinero, a analizar la teoría del dinero de Marx, que es el capítulo segundo de ambos tomos. En el primer tomo lo que hago es explicar sin más la teoría del dinero de Marx, en el segundo tomo la critico. Y bueno, la teoría del dinero al final es la consumación de la teoría del valor-trabajo a través de la teoría de la mercancía. Básicamente las mercancías para Marx son valiosas en función del tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado, o bueno, más que incorporado, necesario para fabricarlas. Y el dinero es aquella mercancía que se utiliza como referente general de valor. La mercancía que actúa como numerario, para entendernos, a través de la cual medimos el valor de las demás mercancías. Por ejemplo, si una onza de oro tardamos un día en producirla, pues
una onza de oro equivale a un día de trabajo y, por tanto, si otra mercancía pues tarda 2 días de trabajo en producirse, valdrá 2 onzas de oro, ¿no? Claro. Bueno, hay bastantes críticas que hacerle a la teoría del dinero de Marx, pero creo que hay una que es clave, y es que Marx no tiene en cuenta, precisamente porque no es subjetivista y no incorpora las preferencias individuales, no tiene en cuenta la influencia de la demanda de dinero sobre el valor, sobre el poder adquisitivo del dinero. Y creo que ahí se ve muy bien, es un ejemplo donde se ve muy bien qué teoría del valor, la teoría del valor trabajo, la teoría del valor subjetivo, es más realista y más explicativa. Pongámonos en el siguiente caso. Imaginémonos que a la vez se incrementa el coste de producción del oro, porque para Marx el dinero era el oro. Se incrementa a la vez el coste de producción de oro en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario, y al mismo tiempo se desploma la demanda de dinero. Es decir, la gente necesita muchísimo menos dinero por cualquier motivo, porque aparecen sustitutos del dinero, porque estábamos en un periodo de alta incertidumbre y la incertidumbre ha desaparecido, por lo que sea. Se desploma la demanda de dinero. Es decir, la utilidad del oro cae. ¿Qué pasará con el poder adquisitivo del oro? Según la teoría del valor trabajo, debería dispararse, porque se ha disparado el coste de producción del oro. Según la teoría del valor subjetivo, el poder adquisitivo del dinero debería hundirse, porque se ha hundido la utilidad del oro. ¿Qué pasará? Pues claramente lo sabemos, se hundirá el poder adquisitivo del oro. Es decir, subirán los precios, habrá inflación. Si se hunde la demanda de dinero, por mucho que aumente el coste de producción, hay inflación. Y creo que en este ejemplo mental, que además es fácil de comprobar empíricamente que ha sucedido cada vez que se desploma la velocidad de circulación la demanda de dinero, y por tanto se dispara la velocidad de circulación del dinero, se ve a las claras cómo la teoría del valor subjetivo, que es la que defendemos los austríacos, tiene un potencial explicativo mucho más amplio y verosímil que la teoría del valor trabajo de Marx. Ya. Fíjate, yo esto también me parece interesante explicarlo con una anécdota buenísima que a veces recorre las redes, ¿no? Y es un fragmento de una película de Tony LeBlanc de hace 1000 años, que él es un mecánico, bueno, se gana la vida como puede y tal, ¿no? Y entonces hay un coche averiado en una calle de Madrid y pasa él con la moto y dice, y el del coche dice, maldición, no sé qué le pasa a este coche, y ojalá hubiera un mecánico, aquí estoy yo. Y dice, pues mire, a ver, abre está el capó abierto y le da solo un golpe de tuerca, ¿no? A una tuerca y le dice, a ver, arranque. Y funciona, y el otro le dice, qué bien, dice, ¿se debe algo? Y dice, sí, 20 duros. Y dice, 20 duros, pero hombre, si solo he apretado una tuerca. Y dice, no, si lo de apretar la tuerca se lo hago gratis. Saber qué tuerca tengo que apretar, eso es lo que le estoy cobrando, etcétera, ¿no? Ese es el valor, ¿no? Del trabajo. Evidentemente, ese señor ha dedicado un segundo, ¿no? En ese momento. Pero claro, ese valor, ese segundo tiene muchos segundos antes, ¿no? Y además te ha terminado o te ha ayudado a salir de una circunstancia crítica, ¿no? Este tipo de factores Marx no los tiene en cuenta, ¿no? No, o sea, a ver, sí los tiene en cuenta, lo que pasa que los tiene mal en cuenta. Claro. Es decir, Marx sí explica que el trabajo complejo, el trabajo cualificado, genera más valor que el trabajo simple, que el trabajo no cualificado, y considera que el valor que realiza es algo así como la recuperación de las horas de trabajo que has invertido previamente en adquirir esa formación. Por tanto, lo que dices de yo le estoy cobrando lo que me ha costado adquirir esa formación, podría ser coherente con la teoría del valor trabajo de Marx. El problema es que, claro, ¿cómo imputamos? Imaginemos que un mecánico, ¿no? Por seguir con tu ejemplo, se ha formado en 1000 horas y ha dedicado 1000 horas a saber qué tuercas ha de apretar, etcétera. Bueno, según Marx, el valor que generará cada vez que apriete una tuerca serán esas 1000 horas distribuidas entre todas las tuercas que terminará apretando a lo largo de su vida laboral. Pero claro, ¿cómo sabe de entrada cuántas tuercas va a terminar apretando en el futuro? Por tanto, no puedes imputar, no puedes trasladar... Es imposible el cálculo ahí. Claro, es imposible el cálculo, con lo cual es obvio que los precios no se forman así. Entonces, bueno, la crítica es mucho más amplia, pero bueno, por utilizar el ejemplo que tú has dado y creo que incluso quedándonos un poco en la superficie, vemos cómo la teoría del valor trabajo de Marx se encuentra con problemas importantes.
Siguiente pregunta, y esta voy a tener que decirle a nuestro querido Javi García Gil que la meta como audio, porque yo he dicho, mira, Daniel Lacalle se explaya, pues que se explaye y que Rayos responda. A ver, dale. Marx argumentaba que los que controlan la base económica también controlan la superestructura y sin embargo la realidad nos muestra que la superestructura de la sociedad está muy alejada de la base económica y en muchísimos casos muy lejos de los centros de poder económico, hasta el punto de que las superestructuras en muchos casos lo que hacen es lo contrario, que controlan a las bases económicas vía regulación, legislación e imposición. ¿Cuál crees tú que es la mayor crítica que le podríamos hacer a esa visión de la base económica y la superestructura? Sí, es una pregunta muy interesante. Básicamente lo que está diciendo Dani es que, en efecto, las relaciones materiales, en este caso el control de los medios de producción por parte de los capitalistas, determinan o generan una superestructura política, jurídica, ideológica que refuerza esa base y que consolida el control que se ejerce en esa base, ¿no? Que los capitalistas influyen o determinan una estructura política que consolida el control del capitalista sobre el trabajador. Bueno, un marxista diría que, aunque haya regulaciones y demás, en la medida en que los estados actuales defienden la propiedad privada de los medios de producción, que en última instancia pues los capitalistas siguen mandando, ¿no? Aunque les expolien vía impuestos, pero en la medida en que no se socializan los medios de producción, pues eso ya vale para afirmar que el Estado es burgués y que está al servicio de la burguesía. Yo creo que claramente esta es una visión muy simplista, y la mayor crítica que se le puede hacer se la hace el propio Engels. En las últimas, algunas de las últimas cartas que envió, claro, los marxistas jóvenes de ese momento le preguntaban por estas cuestiones. Le decían, oye, vosotros decís que la base determina la superestructura, pero nosotros vemos que la superestructura ejerce una influencia importante sobre la base, que no es lo mismo el capitalismo en Inglaterra que el capitalismo en Japón. Y claro, la cultura, por ejemplo, pues influye mucho en cómo se despliega una organización económica y la política, etcétera. Y Engels decía, sí, bueno, es verdad que quizá en escritos nuestros más de juventud simplificamos mucho la cuestión y decíamos que era la base material la que determinaba la superestructura jurídica, política e ideológica de una sociedad, porque estábamos combatiendo a los idealistas, que eran los que pensaban que la superestructura determinaba la base material, pero en realidad, y teníamos por tanto que exagerar nuestro punto de vista para hacer contraste, pero en realidad lo que sucede es que hay una relación mutua, recíproca, entre base y superestructura, es decir, las condiciones materiales, la estructura material condiciona, determina o codetermina la superestructura, pero la superestructura también influye sobre la base material. Aunque, dice Engels, en última instancia, en el muy largo plazo, es la base material la que termina imponiéndose sobre la superestructura. Bueno, en el capítulo 7 del segundo tomo hago una crítica bastante extensa a estas cuestiones, pero fijémonos que al final, y esto lo decía Popper, la teoría de la relación entre base y superestructura ha quedado tan ambigua. Uh-huh. Sí, todo determina todo, vale, que no es realmente una teoría científica. Eso es una teoría pseudocientífica. Cuando cabe todo y por tanto una teoría no puede ser falsada, porque la has adaptado o la has flexibilizado tanto como para que cualquier cosa que ocurra pueda ser compatible con tu teoría, pues entonces no tienes realmente una teoría, no tienes una explicación que te permita comprender el mundo. Bueno, lo de los audios le dio envidia a María Blanco y me mandó otro, así que ahí va la pregunta de nuestra querida Mary White. De acuerdo con la teoría del empresario y de la empresa marxista, una de las cosas del capitalismo es que ha desarrollado la forma más sofisticada de organización, que es la sociedad anónima, ¿no? Y le parece que está en la cima de las formas de organización económica. Sin embargo, la propia sociedad anónima, entre otras cosas por la sustitución de la plusvalía debido a la mecanización de la industria, de la economía,
va a llevar al desastre y a la caída del propio capitalismo, pero no solo por la sustitución de la plusvalía, sino por la endogamia y la tendencia a la concentración de las empresas y de las industrias, ¿no? Esta crítica de la concentración industrial y de la concentración empresarial y ligado con la tecnología, especialmente ahora, es muy moderna. O sea, es muy moderna en el sentido de que está a la orden del día. Entonces, me gustaría saber cómo refutas desde la defensa del libre mercado y los principios libertarios esta crítica que es básicamente marxista al problema de la concentración empresarial, reconociendo que la sociedad anónima es el culmen y la cima de las organizaciones económicas. Ahí va, Juan Ramón. Es una pregunta muy muy interesante que estudio de nuevo es que todo lo que intento estudiar en este libro lo estudio con cierto detalle, porque es un poco redundante que lo diga, pero que estudio detalladamente en el capítulo 3 del segundo tomo, básicamente cuando se nos presenta al obrero como una persona que es incapaz de hacer otra cosa socialmente que no sea vender su fuerza de trabajo. Marx dice que esto es así porque no tiene medios de producción, pero también porque aunque adquiriera ciertos medios de producción, claro, ¿cómo va un autónomo a competir con Amazon? Pues el tamaño mínimo para ser competitivo en nuestras sociedades, el tamaño o la concentración de medios de producción mínima para ser competitivo en nuestras sociedades es tan grande que aunque un obrero ahorre un poquito y adquiera algunos medios de producción, no podría trabajar autónomamente en el mercado. Esto es lo que más llama subsunción real. Y bueno, ¿qué argumentos caben contra la subsunción real? Bueno, primero, constatar que empíricamente las grandes empresas siguen sin haberse comido todo el pastel, ni mucho menos. Las pymes siguen siendo, tanto en número, por supuesto, como en valor añadido generado, predominantes dentro de nuestras sociedades. Por tanto, no habrá tanta tendencia a que todo se concentre cuando 150 años después o 140 años después de que Marx hiciera estos pronósticos, pues no se han materializado por entero. De hecho, no está claro que la concentración empresarial sea hoy muy superior a la que había en los tiempos de Marx. Segundo, aunque haya grandes empresas asentadas, es posible crear startups que, si son buenas y generan valor, terminen desplazando a las grandes empresas. Durante los últimos 20 años lo hemos visto. Ni Google, ni Facebook, ni Amazon existían como grandes empresas hace 20, 25 años y, sin embargo, ahí están ahora, habiendo desplazado a otras que en principio parecía, como Microsoft, que lo iban a controlar absolutamente todo. Pero es que, en tercer lugar, y esto es lo que creo que liga los dos temas que trata María en su pregunta, el hecho de que las empresas que, digamos, se vuelven predominantes en el mercado sean sociedades anónimas y no sociedades privadas, no empresas que solo tengan un dueño, sino que cualquiera se pueda convertir en codueño de esas empresas comprando acciones, abre la puerta a que, aun cuando no quepan más empresas en el mercado y todo esté dominado por grandes empresas, los obreros puedan comprar acciones de esas empresas y se conviertan en copropietarios de las mismas, recibiendo, por tanto, parte de la plusvalía que obtienen. Y esa es la perspectiva de la sociedad de propietarios, el camino hacia una sociedad donde los obreros no vendan solo su fuerza de trabajo, que también, sino que además reciban rentas del capital gracias a que se han convertido en accionistas de las empresas que existen. Creo que es la perspectiva que de alguna manera tumba el pronóstico necesariamente abocado hacia el socialismo que nos describía Marx. En lugar de una sociedad donde cada vez menos gente tenga más y donde cada vez más tengan menos y se vean depauperados, etcétera, podemos avanzar perfectamente a una sociedad, si los estados no lo impiden, donde los trabajadores se convierten en copropietarios y, por tanto, reciban rentas del capital. Juan Ramón, una última, porque si no, a José Carlos Rodríguez le voy a dejar sin formular la suya. ¿Cuál es la relevancia de la economía marxista hoy? Y lo pregunta tanto en su aplicación técnica, dice, como su presencia en el mundo académico. Bueno, yo creo que el marxismo es muy predominante en departamentos que no son de mi especialidad, pero donde sí tiene una clara influencia, como puede ser la historia, la antropología, la sociología, incluso la psicología, ¿no?
pero en economía se ha ido volviendo muy marginal, precisamente porque el análisis económico marxista, desde mi perspectiva y desde la de muchos economistas, es un análisis débil, decimonónico, premarginalista y por tanto superado. Lo que pasa es que sigue habiendo muchas personas que siguen pensando en términos económicos marxistas, y por eso el libro creo que es útil. No porque a ningún economista más o menos formado le vaya a resultar inspirador y revelador nada que cuente en el libro. Yo decía por Twitter, y los marxistas se enfadaban, que con un manual de microeconomía intermedia se podía refutar la teoría económica de Marx. Es así. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer el ejercicio de aplicar de manera sistemática en cada uno de los puntos, refutar las críticas que se han hecho a esas críticas previas, pero hay que hacerlo, y he dedicado horas y lo he hecho. Pero bueno, la aportación es un poco esa, ¿no? Es mostrar lo que ya es un consenso dentro de los departamentos de economía, que la teoría marxista es incorrecta, aunque pueda tener cosas sugerentes, no digo que no, también para los liberales, pero desde luego el sistema teórico en materia económica que desarrolla Marx es equivocado, pero nadie hasta el momento se había tomado la molestia de hacer una exposición detallada en cada uno de los puntos a partir de la teoría económica moderna de por qué lo es. Bueno, pues ya que Juan Ramón Rayo se ha tomado la molestia de escribir este tochazo, bueno, dos tochazos. Uno, no tanto la introducción a Marx, que es, como él dice, es una crítica objetiva de, que dirían precisamente los marxistas, de la economía política marxista. Es una introducción al pensamiento de Marx. Y dos, el libro, el tochazo gordo, que es el que tiene casi 1200 páginas, ¿sí? Donde haces la crítica, y está en Deusto con un precio de 30 euros. Juan Ramón, pues nada, que usted lo venda bien y hasta la próxima. Denos tiempo, denos tiempo para leer esto antes de sacar el próximo libro, por favor. Sí, yo creo que me tomaré un cierto descanso a la hora de escribir. Un abrazo fuerte. Un abrazo.